¿Y si te dijera que el primer humano completamente mejorado por tecnología ya existe? No como un sueño futurista, no como una idea de ciencia ficción, sino como un experimento real, autorizado, documentado y silencioso. Durante siglos, la humanidad ha soñado con superar sus límites, correr más rápido, pensar más rápido, sentir más, vivir más. Pero solo hasta ahora, con la inteligencia artificial, la biotecnología y la neuroingeniería avanzando al mismo tiempo, ese sueño dejó de ser una meta para convertirse en un proyecto. El mejorado 01, como fue nombrado internamente, no es un robot ni un cyborg de película. Es humano. Nació humano. Siente como nosotros, piensa como nosotros, pero ahora, por primera vez, puede hacer cosas que ningún ser humano había logrado. Lo increíble es que su transformación no fue hecha para dominar el mundo, ni para reemplazar a la humanidad, sino para responder una pregunta que los científicos llevan décadas intentando resolver: ¿qué pasa cuando superamos, por primera vez, los límites naturales del cerebro y el cuerpo humano? Este video es la historia del primer paso hacia esa respuesta. Y tú estás a punto de conocerla. El proyecto empezó en un laboratorio privado de neurotecnología, escondido detrás de acuerdos de confidencialidad. Un lugar con sensores por todas partes, estructuras transparentes, cables colgando como raíces metálicas y pantallas mostrando actividad cerebral en tiempo real. Aquí no se fabrican robots. Aquí se fabrican avances. Su objetivo era claro: integrar tecnología dentro del humano sin destruir lo que nos hace humanos. El equipo sabía que cualquier error podía terminar en un rechazo del cuerpo, una sobrecarga cerebral, o algo incluso peor. Pero también sabían que el mundo está entrando en una era donde la inteligencia artificial no solo nos acompaña, compite con nosotros. Y los científicos querían evitar el futuro más temido, uno donde el humano se queda atrás. Por eso seleccionaron a un voluntario con un perfil único: alta resiliencia, capacidad cognitiva superior a la media y, sobre todo, disposición a ir más allá del miedo. No buscaban un soldado ni un atleta, buscaban un humano común con una voluntad extraordinaria. El proyecto empezó en un laboratorio privado de neurotecnología, escondido detrás de acuerdos de confidencialidad. Un lugar con sensores por todas partes, estructuras transparentes, cables colgando como raíces metálicas y pantallas mostrando actividad cerebral en tiempo real. Aquí no se fabrican robots. Aquí se fabrican avances. Su objetivo era claro: integrar tecnología dentro del humano sin destruir lo que nos hace humanos. El equipo sabía que cualquier error podía terminar en un rechazo del cuerpo, una sobrecarga cerebral, o algo incluso peor. Pero también sabían que el mundo está entrando en una era donde la inteligencia artificial no solo nos acompaña, compite con nosotros. Y los científicos querían evitar el futuro más temido, uno donde el humano se queda atrás. Por eso seleccionaron a un voluntario con un perfil único: alta resiliencia, capacidad cognitiva superior a la media y, sobre todo, disposición a ir más allá del miedo. No buscaban un soldado ni un atleta, buscaban un humano común con una voluntad extraordinaria. Sugerencias de imágenes. Cuando el experimento terminó y el mejorado 01 abrió los ojos, el equipo científico esperaba complicaciones, desorientación, confusión, rechazo. Pero eso no pasó. Lo que pasó fue incluso más sorprendente: su cerebro adoptó la tecnología como si hubiera nacido con ella. Comenzó a percibir su entorno con más claridad. No en calidad visual, sino en interpretación.
podía detectar patrones, anticipar movimientos, descifrar detalles que un humano no nota. A nivel cognitivo, podía procesar información como si estuviera usando un supercomputador mental. Y por primera vez, entendió que su mente podía hacer cosas que antes parecían imposibles. Los investigadores describen ese momento como el nacimiento de una nueva especie humana. No una que reemplaza a la nuestra, sino una que muestra lo que podríamos llegar a ser si decidimos evolucionar junto a nuestra tecnología en vez de temerle. Sus nuevas capacidades no son de ciencia ficción, son físicas y medibles. Marca de verificación gruesa memoria expandida, puede recordar imágenes, números y conversaciones con exactitud total. No olvida nada. Marca de verificación gruesa procesamiento mental acelerado, tareas que nos tomarían minutos, él las completa en milisegundos. Marca de verificación gruesa fuerza optimizada, puede levantar peso con un 30% menos de esfuerzo, sin aumentar masa muscular. Marca de verificación gruesa resistencia, sus sensores internos anticipan fatiga antes de que ocurra, regulando su energía. Marca de verificación gruesa conexión con IA, puede analizar datos o decisiones complejas como si estuviera trabajando con una superinteligencia. Estas habilidades no lo convierten en un robot. Lo convierten en la versión más avanzada que la humanidad ha producido hasta ahora. Y también plantean una pregunta complicada: ¿cuánto más podemos mejorar a un humano sin dejar de ser humanos? Sus nuevas capacidades no son de ciencia ficción, son físicas y medibles. Marca de verificación gruesa memoria expandida, puede recordar imágenes, números y conversaciones con exactitud total. No olvida nada. Marca de verificación gruesa procesamiento mental acelerado, tareas que nos tomarían minutos, él las completa en milisegundos. Marca de verificación gruesa fuerza optimizada, puede levantar peso con un 30% menos de esfuerzo, sin aumentar masa muscular. Marca de verificación gruesa resistencia, sus sensores internos anticipan fatiga antes de que ocurra, regulando su energía. Marca de verificación gruesa conexión con IA, puede analizar datos o decisiones complejas como si estuviera trabajando con una superinteligencia. Estas habilidades no lo convierten en un robot. Lo convierten en la versión más avanzada que la humanidad ha producido hasta ahora. Y también plantean una pregunta complicada: ¿cuánto más podemos mejorar a un humano sin dejar de ser humanos? La existencia del mejorado 0,1 abre un debate gigantesco. ¿Es este el inicio de una nueva etapa de evolución humana? ¿O es un camino peligroso donde la línea entre humano y máquina se vuelve invisible? Hay quienes ven esto como el futuro inevitable. Otros lo ven como una amenaza directa. ¿Quién tendría acceso a estas mejoras? ¿Serán solo los ricos? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas? ¿Quién decide qué parte del cuerpo o de la mente se puede mejorar? Y, lo más inquietante, si un humano puede pensar más rápido, sentir menos dolor, o incluso conectarse a una IA, ¿qué detiene a un mundo donde los humanos naturales se queden atrás? Una vez que la noticia del proyecto filtró, aunque de forma limitada, las reacciones fueron extremas. Algunos científicos aseguraron que este experimento será recordado como el primer paso hacia la humanidad 2.0. Otros pidieron detenerlo inmediatamente, argumentando que estamos rompiendo límites que no entendemos. Curiosamente, las personas comunes no reaccionaron igual. Muchos vieron esperanza, pacientes que podrían recuperar movilidad, personas con enfermedades degenerativas, personas con limitaciones físicas, todos vieron un rayo de luz. Pero otros sintieron miedo a perder trabajo, relevancia social o incluso el control de sus propias decisiones. Porque, aunque aún es un prototipo, ya cambió el mundo. Los científicos encargados del proyecto aseguran que esto es solo el principio.
El siguiente paso será crear un sistema de mejora escalable, seguro y accesible. No para crear superhumanos, sino para eliminar limitaciones que la biología nunca logró resolver. Imagina un mundo donde nadie pierde memoria por la edad. Donde nadie sufre parálisis permanente. Donde las capacidades cognitivas pueden ajustarse y mejorarse como una actualización de software. ¿Suena imposible? Hace 10 años, conectar un cerebro a una computadora también lo era. El mejorado 0.1 no es el futuro. Es el primer capítulo del presente. Este experimento no define a la humanidad, pero sí redefine nuestros límites. La pregunta ya no es ¿podemos mejorar al ser humano?, sino ¿qué haremos ahora que sabemos que es posible? Quizás el futuro no pertenece a las máquinas. Quizás pertenezca a nosotros, mejorados. Y este es solo el principio.